Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar aquí y compartir este estudio hermoso e interesante. Entonces vamos a iniciar nuestra conferencia haciendo como un preámbulo realmente de la temática que vamos a tocar. Recordando que Jesús no fue el biotipo de legislador convencional, que él no vino a someterse a la humanidad ni a someterse a sus leyes vigentes. Él era portador de una revolución cuya base era el amor, y es el amor. Él es portador y fue portador de una transformación de los cimientos morales, tanto del individuo como de la sociedad. Esa fue su gran misión, venir a transformar aquello que estaba endurecido tanto en el hombre como en la comunidad. El ser humano comete errores por ignorancia, por rebeldía, por orgullo, todo bajo los estímulos del ego, de ese ego que es autodefensor de sí mismo, sin tener el conocimiento profundo del valor de sí mismo. Las enseñanzas de Jesús se fundamentan en la evolución que hace el self, iluminando a la criatura, iluminando la sombra y venciéndola. Jesús entonces inicia el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, la primera es: bienaventurados los pobres de espíritu. Estas bienaventuranzas representan este programa de acción para los espíritus encarnados y desencarnados, con sus respectivas recompensas de acuerdo con las acciones de cada uno. Allí vamos a encontrar entonces cuál es el fundamento realmente de las bienaventuranzas. Ellas siempre fueron interpretadas a la luz de la supervivencia del alma, dentro de la creencia de una sola existencia. Es decir, cuando se interpretaban las bienaventuranzas, solamente se creía que después de esta vida había una vida espiritual. La Iglesia creó sus dogmas en concilios y los teólogos escribieron páginas multifacéticas, deseando descubrir el verdadero significado de las promesas que Jesús hacía. Con el advenimiento del espiritismo, las palabras de Jesús recibieron nuevas interpretaciones traídas por los instructores de la humanidad, aquellos que nos esclarecieron, que nos instruyeron a los hombres sobre esa realidad espiritual, especialmente sobre algunos. ¿Cuáles fueron esos principios básicos? La pluralidad de las existencias, que las encontramos bien descritas en el Evangelio de Juan 3, del 1 al 12. La pluralidad de mundos habitados, en Juan 14, del 1 al 3. Y la comunicación entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Estos tres principios tienen aplicación fundamental en las bienaventuranzas. Si el hombre hoy confirma esta verdad sobre ellos a través de la ciencia, en la época de Jesús también eran verdad y eran verdaderos en todos los tiempos. El hecho de que en aquel tiempo no se confirmara a través de la ciencia y hoy sí se puedan confirmar, nos está indicando que nada ha cambiado y que esa promesa de Jesús, ese análisis de esa enseñanza de Jesús, hoy por hoy, confirmado por la ciencia, ha sido verdad durante todos los tiempos. Todo su verbo está inscrito en un lenguaje programado para resistir los tiempos de evolución del pensamiento. Nosotros encontramos entonces que fueron protegidas estas enseñanzas a través de figuras literarias, como lo es la parábola, el discurso, el diálogo,
pero que podían resistir incluso las modificaciones, las mutilaciones y las falsas interpretaciones, porque la esencia de esa enseñanza se iba a mantener igual. Cuando se habla de la realeza de Jesús, nos explica Juana de Ángelis en este libro, que es una parte hermoso de Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, la liberación por el amor. Nos dice que la realeza de Jesús era moral y venció con afabilidad y energía los desafíos que lo situaban en el lugar de conquistador. Él era tenido o esperado como el gran conquistador, rodeado por un ejército militar con éxitos mundanos y sentado en el trono y gobernando con insolencia y perversidad. Eso era lo que esperaban realmente los judíos que estaban sometidos digamos, en ese gobierno imperial que los dominaba. Por eso, cuando él es enfrentado ante Pilatos, él le dice: mi reino no es de este mundo, poniendo su reino al alcance de todos aquellos que lo desearan alcanzar. Habiendo nacido en la tierra para dar testimonio de su reino moral y de su reinado espiritual. Encontramos que Mateo en su Evangelio, capítulo 5, 1 al 13, nos dice: viendo Jesús a la multitud, subió al monte y sentándose, se aproximaron los discípulos y él pasó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por pobres de espíritu, Jesús se refiere a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Cuando nosotros siempre creemos que ser pobre de espíritu es ser personas de escasos recursos intelectuales, de capacidades difíciles, pero no, y hoy entendemos que ser pobre de espíritus realmente es ser rico en espiritualidad y en virtudes. Todos los objetivos de la buena nueva que él trajo se centran en el futuro del espíritu, es decir, en la vida espiritual, en su emancipación total, es decir, en esa liberación que nosotros como almas encarnadas, al pasar de tantas experiencias, vamos a lograr realmente nuestra libertad, en un incesante direccionamiento buscando a Dios. Y es allí donde entendemos entonces que Jesús, tornándose el camino, la suya es la verdad que conduce a la vida, a la plenitud, al acopio de sabiduría y de amor. En este maravilloso texto de Juana de Ángelis, que nos presenta a través de la psicología profunda, la correcta interpretación de las enseñanzas evangélicas. Como Jesús ya era un espíritu superior, elevado, que había adquirido sabiduría, que había adquirido toda la plenitud, tenía elevadas cualidades morales e intelectuales, sabía de todas las cosas y así habló a los hombres, aunque los hombres no lo comprendiesen. Y se descubre entre las líneas de las bienaventuranzas la caminata eterna de las criaturas rumbo al Creador, sus actos y recompensas como consecuencia de su libre albedrío bien utilizado y también con la voluntad del Señor en los designios divinos, comandando la evolución universal de los seres inteligentes de la creación y de los mundos físicos que lo habitan. Y es allí, en el Sermón del Monte, que Jesús coloca el alma del Evangelio
demostrando la existencia y la sobrevivencia del espíritu después de la muerte del cuerpo físico. En el Sermón del Monte, Jesús dividió la humanidad encarnada en dos grandes grupos. Aquellos que se interesaban por la vida espiritual y aquellos que se apegaban a las situaciones de orden material. Jesús no habló solamente a los hombres discípulos, habló a todos los espíritus encarnados y desencarnados, enseñando que las almas después de la muerte no quedan en estado de trance, esperando el juicio final, sino que viven con su cuerpo periespiritual o periespíritu, actuando con la misma libertad, manteniendo todas las facultades perfectibles, además de ver, escuchar, hablar y sentir, prácticamente dentro de las mismas condiciones morales e intelectuales con que se encontraban en la vida orgánica. A algunos de ellos los llamaba realmente los discípulos, y encontramos en Juan 8, 31 y 32 estas palabras de Jesús que son importantísimas. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, os libertará. Siempre creemos que son palabras de Juan. Están en el Evangelio de Juan, pero son palabras de Jesús, que se dirigía de esta manera a sus discípulos. Y a los segundos, a los que él denominaba hombres, como aquel conjunto de aquellos que eran apegados a los valores de la vida material y se despreocupaban de la vida espiritual, de la vida futura en general. Solamente les preocupaban las leyes y los compromisos de orden material. De esta manera, el discurso de Jesús de la bienaventuranza era también alimentado con muchísimas otras enseñanzas en ese día. Esta fue la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Pero además de eso, Jesús nos enseñó: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Nadie puede servir a dos señores. Entrad por la puerta estrecha. Guardaos de los falsos profetas. Pedid y se os dará. Y concluye diciendo: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A vosotros es dado conocer el misterio del reino de los cielos. Al pueblo es dado conocerlos por medio de parábolas. Entonces allí donde él hace esa gran distinción en su enseñanza, por qué a algunos les hablaba por medio de parábolas y a los discípulos en la intimidad les enseñaba directamente cómo realmente era su mensaje. Pedro Camargo Vinicius nos dice sobre el Sermón del Monte lo siguiente: si por una fatalidad se hubieran extraviado todas las referencias y relatos acerca de las palabras del Mesías, quedando apenas el discurso con que Jesús comenzó su prédica en el monte, ¿sería tal documento lo suficiente para tornarse inmortal a su memoria y a su doctrina? Tal es la sabiduría de los conceptos que encierra. Vinicius llama a este discurso la carta magna de las palabras de Jesús. Y comprendemos allí todo lo que encierra realmente el Sermón del Monte
que es completo, y el sermón de las bienaventuranzas, que solamente es el corazón del sermón del monte. El sermón del monte o de la montaña es realmente el alma del evangelio, y en él se encuentran enseñanzas tan actuales que parecen dichas por los espíritus instructores de hoy en el nuevo enfoque del cristianismo redivivo o espiritismo. Gandhi nos dice: si toda la literatura espiritual de la humanidad pereciese y solo se salvara el sermón de la montaña, nada estaría perdido. Los espíritus no vienen a derribar ni a tumbar, ni a confrontar con ninguna religión. Antes, por el contrario, acuden a confirmarla, a sancionarla por medio de pruebas irrefutables. Pero como han llegado los tiempos en que no se va a utilizar más el lenguaje figurado, aquellos conceptos se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso que no puede estar sujeto a ninguna falsa interpretación. Esta respuesta la dan los instructores en el libro de los espíritus, en la pregunta 1010. Entonces miramos con estas interpretaciones y este preámbulo quiénes eran los bienaventurados, los pobres de espíritu. Todos los pobres lo conocían, nos dice Amelia Rodríguez en Primicias del Reino. Todos los pobres lo conocían, todos eran malolientes, harapientos, enfermos, eran pobres materialmente hablando, pero ¿cuántos de ellos portaban los tesoros de la riqueza del espíritu? Había pobres con espíritu rico en rebeldía, con pasiones, dueños de vasto caudal de angustias y aflicciones. Y nosotros vemos dentro de nuestra sociedad personas con muchos padecimientos y aflicciones y sin embargo faltos de humildad. Dentro de sus dolencias, dentro de sus expiaciones y pruebas, mantienen su orgullo, porque no son realmente humildes, porque no son pobres de espíritu. ¿Cuáles serían entonces los pobres de espíritu? Los ricos poseen monedas, títulos, propiedades y espíritus que abundaban en ambiciones, orgullos y tradiciones. Los pobres de espíritu son los libres de posesiones y ambiciones, todo lo contrario, amantes de la libertad, defensores de los derechos ajenos, idealistas, cultores de la verdad y preparados para la verdad. Qué interesante saber, conocer y comprender cuánta equivocación ha habido siempre en la interpretación de estas palabras de Jesús. Y encontramos aquí la gran claridad. Los pobres de espíritu no tienen ataduras con la retaguardia, sin incentivos atrayentes al frente. Es decir, las situaciones de riqueza, las situaciones de posición, las situaciones de fortuna y de poder, para ellos no tienen ningún atractivo. Son semejantes a los simples, sin atavíos, semejantes a los niños, enteramente libres, candidatos al reino de los cielos y súbditos de él desde ya. Inocentes porque vencieron con el tributo de las lágrimas y el padecimiento el patrimonio de los sudores. Resarcidos del débito, lavadas las manchas, puros, por lo tanto, sin la vacuidad del yo, predispuestos a la autoliberación
y a la autosublimación. Esos son los pobres de espíritu. Libres de los residuos del mundo. No consumidos y no afligidos. Con todo, al lado de todos, sin nadie, no amarrados a los otros, no a las convenciones de los otros, no dependiendo para nada de los otros, son verdaderamente humildes. Esos son los pobres de espíritu. Y vuelve y nos dice Pedro de Camargo, Vinicius, refiriéndose a la primera bienaventuranza, a la primera, que es la que estamos estudiando, que la humildad es el sentimiento que se opone al culto de la egolatría al que el hombre se entrega, que esa virtud, la humildad, convenientemente cultivada, modifica el concepto erróneo y perjudicial que el individuo hace de sí mismo, llevándolo a comprender que es igual a los demás, que no es un ser privilegiado, y sí una célula de la sociedad de la cual hace parte. Que las diferencias que existen en cualquier aspecto forman parte de ese proceso evolutivo en sus diferentes grados y algunas veces son pruebas y experiencias necesarias para su crecimiento. Juana de Ángelis nos enseña que la supremacía del ego conduciendo al individuo hace que éste se aferre a las pasiones primitivas de las cuales nacen las ambiciones excesivas, los intereses mezquinos, las quimeras, todo lo que realmente a través del ego nosotros cultivamos es lo que nos hace el gran apego a esas grandes pasiones primitivas que nos mantienen en el orgullo, en la agresividad, en la violencia, en todo lo que hoy sufrimos y en lo que hacemos sufrir a los demás. Impregnado de los fluidos groseros de la materia, el ser tiene dificultad para superar esos impositivos, disputando la supremacía de su vanidad y de los procedimientos que caracterizan la faja de la evolución moral en la que aún se encuentran o nos encontramos retrógrados dentro de esta sociedad. Y de esta manera vamos ocultando la sombra que mantiene vinculados los formalismos a las tradiciones, a las apariencias, pese a los conflictos entre los cuales estamos agonizando. La necesidad de imponerse, de destacarse en el grupo social, de presentarse, de mostrarse, anula el discernimiento y abre de esta manera el campo mental y emocional para disfrutar de los gozos materiales y lucros personales en todos los emprendimientos en los cuales se involucra. Para diluir el comportamiento enfermizo de los pueblos que se muestran como el resultado de esa sombra colectiva, es necesario un continuo esfuerzo que, apoyado en ese deotropismo, que no es más que la atracción que nosotros como criaturas nobles tenemos hacia el Creador, tenemos que romper con el statu quo perturbador, es decir, con ese estancamiento en el cual nos encontramos, presentando horizontes felices que conducen a la rehabilitación del ser humano y facilitando más amplias conquistas de armonía y de dignidad. Entonces, es un trabajo que nosotros, como seres individuales y como seres que formamos una sociedad, tenemos que realizar para romper
con ese statu quo en el cual nos encontramos. Y esa situación la enfrentó el Maestro Jesús, esa terrible herencia ancestral, con un soberano gobierno de las conciencias de sus contemporáneos. Esa fue la forma como él vino a gobernar, despertando conciencias, sacudiendo los cimientos del hombre endurecido. La identidad predominante era la de la fuerza brutal, la sombra colectiva que conducía al desvarío, al vilipendio del sentido humano en su conducta y de cómo conducirse con su prójimo. Jesús, el hombre nazareno, se enfrentó con esa terrible situación espiritual y cultural, se enfrentó con el crimen y se enfrentó con otros disfraces de la ignorancia cuando predominaban en la naturaleza de la criatura. Él iría a revertir esa situación poco noble con el esclarecimiento, la libertad de conciencia y la dignificación del prójimo. Él tuvo el coraje de engrandecer a la mujer, que era estigmatizada, vilipendiada, vituperada, destacándola con el respeto y la consideración que le merecían y que le eran negados por esta sociedad machista, rompiendo así con la hipocresía, los prejuicios sociales que se tornaban regla de conducta en una sociedad tumultuosa, impregnada de orgullo e intoxicada de presunción. Jesús se valió de la niñez como un modelo de pureza, como un modelo de inocencia, en razón de no haber penetrado aún en la niñez el uso de la razón, del discernimiento del bien y del mal, esa fantástica conquista del ser. No obstante, aunque el individuo en la niñez tuviera las experiencias anteriores en su condición de espíritu inmortal que es. Sus discípulos también, a pesar de estar emergiendo de la sombra, se debatían en conflictos, exaltando los caprichos del ego en cuanto él era la fraternidad amplia e incondicional, el amor en todas las dimensiones. Él era el ejemplo de la conducta ejemplar que todos debíamos seguir. Sus discípulos, sin embargo, se disputaban los privilegios, de quién entre ellos era el que el maestro más amaba. Se disputaban los lugares de destaque, de honores, y se preguntaban, ¿cuál entre ellos es el mayor? Querían saber quién merecía la mayor parte de la ternura y de la consideración del maestro, quién se destacaba en el conjunto, olvidándose de que la lección se da a través de la renuncia, del desapego y de la victoria sobre las pasiones serviles. Y nos aclara aquí mucho más Juana de Ángeles. Vivían con él y no lo conocían. Estaban en la claridad y optaban por las tinieblas. Sin embargo, el maestro los confronta y les pregunta, desnudándolos con una dulce y transparente mirada, ¿de qué venían discutiendo en el camino? Descubriendo ellos que habían sido desnudos por el error, avergonzados, entrecruzaron las miradas, pero la verdad ellos deseaban saber quién era realmente el más amado. El tema era punzante, habían sentimientos apasionados, habían celos y habían querellas ridículas entre ellos mismos. Estaban en la claridad y optaban por las tinieblas, dice Juana.
Y Jesús les explica, para ser el mayor era necesario tornarse el menor, el servidor, olvidándose de sí mismo y con altruismo colocando a su hermano en el lugar donde desease estar. Ese fue uno de los momentos mágicos del Evangelio, el encuentro del ego enfermizo con el self liberador. Porque esta conversación que sostenían los discípulos y que no sabían que el maestro los estaba escuchando, mostraba en ellos la pequeñez, el deseo de ser ellos los amados, los preferidos, los privilegiados. Y cuando el maestro les contesta de esta manera, era necesario para ser el mayor servirle a todos, servirle incluso al menor. Y allí ellos rectifican su conducta. Ellos entienden entonces el compromiso al cual han venido y del cual el maestro era el mayor ejemplo. El maestro vivía intensamente el mensaje que enseñaba con palabras, con ejemplos, con silencios y con sacrificios. Por tanto, aquel que se humille y se torne pequeño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto es para todos a través de los siglos y de las reencarnaciones. Jesús, en el peregrinar de sus enseñanzas, vivió los propios caminos trazados por las bienaventuranzas. Es decir, él fue realmente el más grande ejemplo de todo aquello que enseñó. Ejemplificó la humildad en su mayor grado a partir de su nacimiento en un pesebre, en el lavado de los pies a sus discípulos, en el compartir con los marginados, con los enfermos, con los desheredados, con los estigmatizados. Situó así a la humildad espiritual en el primer lugar entre las virtudes que precisamos adquirir para merecer la gloria de las almas redimidas. Necesitamos, que se entienda bien, la humildad, adquirirla para poder aspirar a esa gloria de las almas redimidas. Por pobres de espíritu, en la acepción de Jesús, en que Jesús empleó estas palabras, se debe entender aquello que aspirando a la perfección como el ideal a ser alcanzado, en el pequeño grado de adelanto a que llegarán cuando aún somos carentes de espiritualidad y la conquistaron. Es decir, hay una carencia, hay una necesidad, hay unos esfuerzos por superarnos, hay unos esfuerzos por lograr aquella conquista de orden espiritual, y es allí donde nosotros vamos a entender que esta bienaventuranza nos envuelve también a nosotros. Son bienaventurados porque la noción que tienen de sus flaquezas y aflicciones los hace luchar por aquello que les falta, redoblando los esfuerzos y llevándolos a conseguir un mayor progreso espiritual. Ese es nuestro gran trabajo, superarnos para poder lograr ese progreso espiritual que nos llevará a tener un poco de humildad. Aquellos que se acomodan a ínfimos patrones de moralidad o se muestran satisfechos con lo que han logrado, considerándose suficientemente buenos, al contrario de los primeros, no se incluyen entre los bienaventurados porque, sea por ignorancia, sea por orgullo, permanecen estacionarios cuando la vida espiritual, así como todo en la naturaleza, se rige por un impulso constante hacia adelante y hacia lo alto. Igualmente, los que entienden que no es necesario cultivar un carácter noble y recto, porque juzgan
que la sangre de Cristo fue derramada para redimir nuestros pecados, también están excluidos de ser bienaventurados entre aquellos cuya actitud de espíritu fue exaltada por el Nazareno. Es decir, aquellos que realmente no logran la superación de sus flaquezas para lograr la humildad, no pueden esperar que el justo, el maestro de amor, el maestro ejemplar, venga a derramar su sangre para que nuestros pecados, que siguen siendo continuos a través de los siglos, sean limpiados como por magia, por arte de magia. La colocación de la humildad de espíritu como la primera de las virtudes nos parece que tiene un propósito, visto que la felicidad futura de cada individuo depende mucho del concepto que cada uno tenga de sí mismo. Entonces, vamos a ser humildes de verdad, pero si vamos a pregonar que somos humildes, ya estamos faltando a la prudencia, a la verdadera humildad, ya estamos exaltando el orgullo. Entonces no hemos logrado ninguna humildad, y de esa actitud que nosotros tengamos será nuestra conducta, y de esa conducta será nuestra recompensa, y tendremos entonces una felicidad futura en entredicho, porque no habremos logrado lo que realmente el Maestro Jesús nos ha convocado a través de esta promesa. La Carta Magna era una carta de emancipación labrada en decretos de amor y paz. Nosotros podemos observar esa Carta Magna un momentito, aquí. Nosotros podemos observar en esa Carta Magna, como la describe Vinicius, como la esperanza realmente para ese pueblo oprimido, subyugado, desesperado, pero comprometido con las enseñanzas del Maestro. Cuando su voz llegaba a esos oídos, ¿verdad? Y aquellos sufrimientos en la cual ellos estaban inmersos por la opresión, realmente va a representar una situación muy benigna, es decir, una legislación benigna y dulce que enaltece a los que sufren, a los desheredados, a los pobres, a aquellos que heredarían la tierra, heredarían el cielo, llegarían a la plenitud si lograban vencer a sí mismos sus propios defectos, sus propias tendencias, sus propias dificultades. Para él, para el Maestro, los verdaderos adversarios del ser humano están en el interior de cada criatura, están dentro de nosotros mismos. Había decepción en los orgullosos, sí, y desencanto en los ricos de pasiones. El hombre que piensa, ama y sueña libremente, nunca sufre esclavitud, aunque estén cercenados sus derechos y sus movimientos, porque hay una libertad de pensar, de amar y de soñar. Bien meditadas y bien vividas, las bienaventuranzas conducen al hombre luchador, al hombre de bien, al hombre sufrido de la tierra, en la dirección excelsa del reino de los cielos. Estas bienaventuranzas bien estudiadas nos van a dar a nosotros la libertad, el convencimiento de que las promesas de Jesús se van a cumplir siempre que las enfoquemos, así como las enfoca la doctrina espírita, en la supervivencia, en la reencarnación, en las muchas moradas del Padre.
Y nos dice este mismo estudio, basada en las obras literarias de las biografías de Jesús, que el reino de los cielos ya tiene su inicio hoy, aquí y ahora, que los que perseveren hasta el final en el ideal del amor heredarán la tierra de la felicidad en el país de los sentimientos nobles. Que los pobres se enriquecerán con bendiciones, los abatidos se mostrarán fortalecidos, mientras que perseveren en el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y viajando en las alas del tiempo, alcanzando a todos los seres, a los mundos que los situará en el plano que merecen, que es en la casa del Padre. Cuando aún no se sabe amar verdaderamente, siempre se espera retribución. El verdadero amor se basta a sí mismo, satisface el corazón de quien lo da y vitaliza a aquel a quien se lo ofrece. Se enriquece y se justifica a sí mismo, no viene de afuera, ni se manifiesta con ruidos ni con excentricidades. El verdadero amor se da incondicionalmente. El verdadero amor no espera retribuciones. El verdadero amor, quien realmente sabe amar, se ofrece y nunca cobra lo que ha entregado. Surge espontáneo desde el interior de cada ser y se exterioriza como un perfume suave que termina por impregnarlo todo, por perfumar todo. El amor es pleno, es a la vez fruto y resultado. Es siempre amor, puesto que proviene de Dios y a Dios retorna. El reino de los cielos es ilimitado. No obstante, cabe en el corazón de los hombres que no disputa áreas ni propiedades. Tenemos que tener un corazón bien amplio, bien extenso, no físico, totalmente espiritual. Este foco de luz y de energía que abraza a todos los seres hermanos donde quiera que ellos se encuentren. Por reino de los cielos se entiende naturalmente la vida espiritual, que es la recompensa que Jesús nos da. Las otras moradas que hay en la casa del Padre y el conjunto de todos los mundos habitados, desde los primitivos hasta los mundos superiores. ¿Qué es tener un galardón en el reino de los cielos? Es liberarse de las encarnaciones enfermizas y dolorosas de la tierra y salir de ella para vivir en un mundo superior, para vivir libre de todas esas ataduras. Por la compañía y por la atención, dándole gracias al Maestro Jesús por esas bienaventuranzas, y apliquémonos entonces la enseñanza de bienaventurados los pobres en espíritu, que seamos ricos realmente en cualidades morales e intelectuales y que trabajemos incesantemente por nuestro progreso, por nuestro mejoramiento, por nuestra reforma moral, siempre, permanentemente, con base el amor a Dios y al prójimo. Muchísimas gracias.